Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a el estudio bíblico de hoy sábado. Y tenemos el gusto, la bendición de tener aquí a Daisy, a Sandrita, a Lina, a Trudy de regreso, a esta Yumei que viene de, de tan lejos, y también tenemos a Carolina. Entonces vamos a empezar el estudio bíblico. Gracias te damos, Señor, Padre Todopoderoso, por esta maravillosa oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de poder aprender de ella. Gracias, Padre Santo, por cada una de las palabras que tú le pusiste en la mano de David y de los otros salmistas que hemos estado viendo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des entendimiento espiritual, que tú vengas hacia nosotros y que tu Espíritu nos ayude a comprender y sobre todo a poner en práctica lo que dice aquí. Te pedimos especialmente por Carolina, por su salud. Gracias, Padre, porque cada vez que hablo con ella, lo único que hace es darte gracias por cada paso en mejoría que ella ha sentido, sobre todo que ya no tiene calentura, que las bolitas están apareciendo mucho menos. Y gracias, Padre, porque tú estás con ella, porque ella definitivamente siente que volvió a vivir aquella vez en el hospital cuando definitivamente se fue y la revivieron. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, también por el regreso a salvo de Trudy y porque tú estás en las manos de los doctores y de los especialistas que harán la cirugía para su hijo, César, y su sobrina, Tamara, Silvana, Silvana. Te damos también, te pedimos, Padre Todopoderoso, por las hermanitas y hermanitos de Lina que están pasando por problemas de salud. Te pedimos, Padre, que tú estés con ellos, que les des la, la calma y la tranquilidad y la esperanza de que tú no los dejarás. Te pedimos que vengas a nosotros y que nos des luz espiritual con este salmo. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos listos para empezar con el Salmo 14, abriendo su Biblia en el Salmo 14. ¿Mm? Entonces tenemos aquí el Tehilim, himno Salmo 14. Tiene un nombre, este salmo, la necedad y corrupción del hombre. Entonces, aquí no vamos a ver a David escondiéndose ni corriendo de nadie, simplemente va a hacer unas expresiones que, pues sí, van a ser muy, pero muy importantes, porque hablan de la necedad y la corrupción del hombre. Hoy es sábado 22 de noviembre del 2025 y vamos a continuar. Dice, viviendo en este mundo, en esta época, podemos percibir cómo todo se va corrompiendo más y más. Tomemos en cuenta las palabras de Pedro en primera de Pedro 4, de 3 al 5, y las palabras de Asaf en el Salmo 73. Vamos a ver qué dicen ellos acerca de esta época donde está cada vez todo más corrupto y donde está todo cada vez más en contra de la palabra de Dios. Vamos a buscar qué dice primera de Pedro 4, 3. Primera de Pedro, acuérdense que está al final de la palabra de Dios. Y tenemos a Pedro, primera de Pedro 4, 3. Dice, pistas, dice, baste ya el tiempo pasado
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros, o sea, nosotros ya con la iluminación del Padre Todopoderoso. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, dice Pablo. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, a ver, ¿cómo dice? Dice, Fuerte, el fuerte. 3, ¿verdad? Desde el Dice, 3 al 5. en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen la vida. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandos, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso la calumnia. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Muy bien. Qué Qué bueno, sí, qué bueno. Qué cosa Y gracias a Dios que nosotros ya no estamos en ese grupo de antes. La gente De ya antes. lo queda uno raro. Sí, Sí, no. claro. Dice, Ujú, Es cierto. sí, dice que ellos dicen, pero ¿cómo es posible que estas gentes ya no anden con nosotros haciendo esto? Y no lo pueden creer. Vamos a ver qué dice Asaf en el Salmo 73. Asaf, Salmo 73, estábamos en el 14, tantito para adelante. Asaf fue uno de los salmistas, junto con David y junto con otros. Y fíjense bien, dice Asaf, que por tantito y resbala. Por Ah, ¿sí? tantito, sí. Pero es que quien bastante pasó. ¿Quién más adelante? Y como dice la abuelita Ana María, Ujú. ay, mi hijita, qué duro es estar en el barro y no ensuciarse. muy inteligente. Qué raro es estar en Qué el bueno, barro bueno. y no ensuciarse. Sí, aquí tenemos a Ana María. Ah, ya está ahí, Sí. ya me oyó entonces. Sí, ya te oyó, que no se te olvida tampoco sus dichos de su abuelita. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice Asaf en el Salmo 73 del 1 al 9. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, fíjense bien, casi. ¿Por qué? Vamos a ver por qué se le deslizaban, casi se le deslizaban los pies a Asaf. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ujú. Eso es lo que dice es lo que dice Asaf, que por tantito él resbalaba, pero no lo logró. Gracias a Dios. Bueno, por él, ¿sí? ¿Cómo dice el tuyo, Daisy? El mío dice, Ujú. en verdad, Dios es bueno con Israel, Sí. con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Ujú. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Ujú. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo con como collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Ujú. Se burlan y hablan solo maldades.
En su orgullo procuran aplastar a otros. Exacto. Se jactan con los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Exactamente. Muy bien. No, al final, ¿qué pasa con esas personas? Pues ahí Van a viene ser el juicio. Van a ser juzgados. Sí, van a ser juzgados. Viene un juicio muy tremendo. Ujú. Bueno, y tengo entendido que a los peores son los judíos. Para los Porque peores, ellos, el peor juicio para ellos, porque teniendo la Torá, hacen una maldad tan grande y la siguen haciendo. Dios es el dueño del juicio. Vamos a ver qué vamos a ver a continuación. Entonces, este salmo se va a tratar mucho acerca de los corruptos y de todas las cosas que ellos hacen y cómo dicen que Dios no existe. Ujú. Dice, bueno, vamos a leer en el Salmo 14, donde estamos, el versículo 1. Más bien vamos a leerlo todo y después enfatizamos en el 1. 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yo Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yud-Heh-Vah-Hei no invocan. 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los injustos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Yud-Heh-Vah-Hei es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Adonai hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí tenemos a Jacob y a Israel. Vamos a ver en qué consiste el versículo 1. Vamos a enfatizar el 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Vamos a ver entonces ese necio. Hay que tener muy en cuenta que esta palabra necio es muy diferente a como nosotros la entendemos, porque si ustedes tuvieron niños, y ahí está el niño ahí al lado de uno, que mamá y que mamá, no, que ya no seas necio. No, no, a ese tipo de necios no se refiere esta palabra. Vamos a ver quiénes son esos necios. Dice, necio en este Salmo 14 no es el que dice cosas tontas. No, no se está refiriendo al que dice cosas tontas. Ni tampoco es el que está insistiendo constantemente por algo. Ni tampoco necio es el que está defendiendo a su candidato favorito todo el tiempo. Ni tampoco es poco amable. Entonces, ¿quién es el necio a que se está refiriendo aquí? Necio es el que vive su vida como si Dios no existiera. Por lo tanto, sus acciones son abominables, como si Dios no existiera. Ese es el necio. O sea, hacen las cosas sin poner. Robos sin importar que todo. Sí. Mates sin importar que todo. No Y tiene, No tiene nada. no tiene temor, no tiene temor de Dios. Entonces, necio es una persona sin sabiduría divina. ¿Cómo viene ahí la palabra necio en sus Biblias? ¿Viene también la palabra necio o viene alguna otra? Dios dice necio. Necio. Solo los en su necios dicen corazón. en su corazón no hay. Dice Ok. el necio en su corazón, no hay Dios. Ok, bueno. Pero en algunas otras Biblias dice, en vez de necio, dice malvado. Ok. Sabiduría divina. Necio. Necio, o sea, es el que no tiene sabiduría divina, es el malvado, el que hace todas las cosas como si Dios no existiera. Las hace y son abominación y como quiera las sigue haciendo sin ningún problema. Corazón, ¿a qué se refiere aquí corazón cuando dice en el versículo 1? En el versículo 1 dice, dice el necio en su corazón. ¿Qué es eso de corazón? Cuando habla las escrituras de corazón se está refiriendo a la mente, a los pensamientos, a los razonamientos.
Como por ejemplo lo que dice Isaías 1:18. Ese es uno de mis muchos versículos favoritos. Isaías 1:18. Isaías está adelantito. Está como 4 libros adelante de los Salmos. Isaías 1:28. Y es 28. 1:18. 18. Sí, 1:18, del 18 al 20. Ay, este versículo muy bueno, muy bueno. Listos, listos, ¿Tito? ok. No. Primero vamos a ver a Isaías 1:18. 1:18 dice, venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, o sea, ¿de qué color es la grana? Escarlata. Ajá, Rojo. roja. Como la nieve serán emblanquecidos. O sea, ¿cómo van a quedar los pecados? Blancos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se fijan el paralelismo que hacen? En la palabra de Dios siempre hay paralelismo. 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Adonai lo ha dicho. Ahí está, Sandrita, tu pregunta, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser consumidos por la espada de Dios del papel. Bueno, pero Dios no interpreta así, A ver, ¿cómo dice? como si fuera que Dios nos va a juzgar con su espada. Ujú. Que son sus propios enemigos los que lo consumirán. Son devorados por la espada. Dice, El mismo no. vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Sí. Aunque sus pecados sean como la escarlata, Ujú. yo los haré blancos como la nieve. Ujú. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Ujú. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, te haré. Ujú. Porque es que si no lo ponemos a Dios como ese castigador y verdugo de malo, que no es, porque él lo que hace es, no me escuchas de nada. Sí, él se Ahí aparta. te atrapan, Ya te mueren. con eso tienes. Y él perdona a los pecadores, él los perdona si hay un arrepentimiento Correcto. genuino. Sí. Pero si no, él los abandona. Ok. Muy bien, vamos a ¿Te ver parece bien? Sí, Está claro. bien, sí. Ya sabemos muy bien que Dios no es que que, castiga. que cuando la persona insiste en ser pecadora, el padre se aparta. Eso es lo que decía Bukele, Ajá. que ellos son todos pecadores, que sí, que Dios, porque él se ve que es muy cristiano, él dice, sí, Dios los ha perdonado, a todos estos criminales los ha perdonado si se han arrepentido, pero aquí en la tierra tienen que cumplir una sentencia, porque ellos han cortado hasta 3 cabezas y Agarra esta línea. Agarra esta línea. Ya no está abierto. Ok. Pero no acabaste, Sandrita. por lo que hicieron aquí también en la tierra. Ajá. Y no se pueden seguir haciendo que la consecuencia es esa. Es verdad, Sí, que la consecuencia. como Sí, los porque niños cuando le dan los castigos, sí. tiene un castigo, tiene una consecuencia y se va. Sí, porque si no, no hay estabilidad, no hay. Vamos a ver por qué estamos viendo este versículo de Isaías. Les voy a decir porque aquí dice que el corazón está significando la mente, los pensamientos, los razonamientos. Bueno, en inglés, en la Biblia en inglés dice, venid, luego dice Jehová, y estemos y razonemos, dice. En vez de Exacto, y que dice, venga, vamos a resolver este asunto. ajá, va. Aquí dice, I'll come now, let us reason Ajá. together, says the Lord. Ajá, vamos a razonar, o sea, vamos a pensar, vamos a dialogar. Dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, bueno, si se arrepienten, serán como la nieve. Yo ni me acordaré de él. Exactamente. Muy bien. Y luego dicen, vamos otra vez al Salmo 14. Salmo 14. Ahí le vamos avanzando, ya Pero casi mire terminamos. lo que pasa en las cárceles. Ujú. Tenemos a Emilia, una Ajá. muchacha del grupo de Liliana, Sí. que ella trabaja con los presos de la cárcel. Ujú. Y ella dice que hay muchos que la escuchan la palabra.
Sí, Ella lleva la palabra ya y ajá, la escucha y se han arrepentido. sí. Y tiene sentencias de 20 años y todo, pero se han convertido. Y Bueno, ahí ahí han van a llegado pasar sus días un poco con más paz, paz, exacto. con paz. Sí, ya. Podrán dormir, porque hay unos que no podrán ni dormir de la conciencia. Ajá. Pero yo creo que ahí, a pesar de que están pagando sus crímenes y todo, y si hay un arrepentimiento, ahí estamos viendo que Ujú, la palabra se cumple. ujú. Y entonces cuando están con la palabra de Dios, ya pueden vivir aquí en la tierra, aunque estén encerrados, como si estuvieran en el cielo, como si estuvieran en el cielo. Libres de toda, ¿cómo Maldad, se dice? De toda culpa. maldad, sí, de culpa. Sí. Son libertados, porque ahí dice que la palabra te hace libre. Ujú. Entonces, Sí, entonces, fíjense que esta semana, no sé si vieron ustedes el Miss Universo. Sí, ok. Me estaba contando que no vi lo que pasó. la amistad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tru? No supiste lo que pasó. Bueno, echa tu primer cuento. Bueno, sí, me llamó mucho la atención de que ganó la mexicana, ¿verdad? Había muchas muy bonitas. Ella sí está bonita, pero había muchas muy bonitas. Entonces, lo más probable, según los críticos, que dicen es que le ayudó mucho el hecho de cómo se comportó en una situación muy difícil, muy difícil que estuvo la situación. Resulta que todo el concurso de Miss Universo, pues es una franquicia, ¿verdad? Y entonces el que va a hacer el Miss Universo compra la franquicia. Y al comprar la franquicia, bueno, pues tienen la oportunidad de meter muchos anuncios comerciales, ¿verdad? Y entonces el que compró la franquicia en Tailandia le dijo a las Miss Universo, las 120, ¿verdad? Les dijo, bueno, ustedes en sus plataformas De redes de sociales. redes sociales van a meter estos anuncios comerciales que forman parte de mi red. Y entonces, ella ya había sido aleccionada por la persona que es dueña de la franquicia total, ¿verdad? De la total. Y entonces le dijo que no anduviera metiendo en sus redes sociales ninguna comercial ni nada que no fuera más que de los que él le había dicho. Total que cuando los reunió todos este señor de Tailandia a las 120 dijo, aquí yo tengo algo de qué quejar. Todos me han hecho caso de que metan en sus redes, excepto una, y es la mexicana. Pero ¿por qué eres tan tonta y por qué has estado actuando en contra de lo que yo te dije? Pero que no puedes obedecer. Y entonces ella se levantó y dijo, en primer lugar, me has ofendido porque yo no soy ninguna tonta. Y en segundo lugar, a mí me dieron la orden de que solamente los anuncios con la franquicia de donde yo vengo son los que tenía que poner. Y se levantó. Porque él le dijo, ya estás fuera del certamen, del concurso. Entonces ella se levantó indignada y se fue, y la siguieron 15 muchachas más. Wow, qué bien. Ajá, y dijeron, ustedes todos están fuera. Bueno, se fueron. Y entonces ya empezaron todos los comentarios y los argumentos y al final de cuentas ellas no fueron sacadas y le llamaron mucho la atención a este señor de Tailandia por la manera como se había dirigido a ellas y había estado imponiendo cosas que no debía de imponer. Bueno, pues entonces, pues una gran aclamación por la mexicana en su forma de, de actuar. Y algunos de los que estaban ahí comentando dijeron, pues a lo mejor ella ganó por la forma como actuó. Bueno, porque es que la verdad no solamente es la belleza, sino también lo que tienen en la cabeza. Sí, sí. Imagínate. Salió, ¿Ella sí, qué? sufre de dislexia. 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 Ella empezó a explicar, dice, nunca lo he hecho en público, pero lo estoy explicando ahora porque de pronto puedo tocar algún corazón para que ellos entiendan que no es una enfermedad que
la opaca. Ella sufrió mucho de niña Pues no podía leer bien. porque no pueden leer, no pueden aprender, y ella quería ir a la escuela, que ella decía, hacia los 8 años no puedo ni que el niño ni leer ni nada, los niños se burlaban. Pues, ¿cómo va a ser para el high school y el college? Ella decía que qué iba a hacer, pero pues cortan la entrevista cuando ella dice que ella se supera y de todo modo llega, pero es un camino muy duro para el aprendizaje. Eso es lo que ella dijo, que había sufrido. El hombre negó lo que le dijo. ¿Sí? Estaba en público, Sí, el hombre negó que ella le dijo, vas a ver los videos. Ok. Ella lo probó con los videos. Sí. Bueno, pues entonces ahí tenemos ejemplos de cómo está este tipo de personas tan corruptas. ¿Y qué están diciendo? Quieren que No todos existe lo sigan. Dios, ¿sí? Y quieren que otros lo sigan. Bueno, ese fue un ejemplo para mí muy grande porque, bueno, en esta semana de la Parashá vimos a Rebeca actuando en contra pues, de la voluntad de Dios, porque aunque Dios le había dicho que tenía que permitir que su hijo Jacob fuera el bendecido, pues ella se metió ahí las manos con mentiras, con disfraces que le tuvo que poner a Jacob, con comida que tuvo que preparar para que Isaac estuviera bien contento de su pancita, y todas esas cosas que no hay necesidad de hacer, porque ¿quién puede detener a Dios si Él ya escogió a uno como su bendecido? Sí, porque le había dicho, el mayor seguirá al menor. Ajá. Servirá. Entonces, Pero nunca volvió a ver a su hijo, dice la Biblia. no, Ella Rebeca nunca nunca lo volvió a ver. No, A Saúl. no, a Jacob, a Jacob. No, ella murió y nunca volvió a ver a su hijo. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que estamos aquí en el Salmo. Estábamos viendo el versículo 1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, dice el versículo 1. Entonces, aquí nos quedamos aquí cuando dice no hay Dios. En el original, Dios viene como Elohim. Elohim, y Elohim es el amor incondicional, eso es lo que significa Elohim. Un atributo de Dios. Ajá, el atributo de Dios, el amor como atributo de Dios. Muy bien, vamos a ver qué dice Tito 3:3. Vamos a buscar Tito 3:3. Tito, acuérdense que está junto con todas las T's, más o menos al final de la palabra de Dios. Entonces dice Tito 3:3. Pero que tiene que hablar aquí. Ok. Tengo algo escrito. Y nada más tiene 2 paginitas el pobre de Tito. Ujú. No lo he leído nunca. 3:3, del 3 al 8. Dice, vamos a ver qué está queriendo decir aquí. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Acuérdense lo que acabamos de leer en 1 de Pedro, ¿se acuerdan? Bueno, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, Dice necios y desobedientes. eso sí, Eso es. extraviados, Fuimos engañados. Extraviados. esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo y en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, acuérdense que es por su bondad que nosotros podemos tener una percepción espiritual diferente a como antes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza,
Para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Ok? Hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Coincide con lo que dicen sus Biblias? ¿Similar? Muy similar. Ok, bueno, vamos a ver qué dice entonces en Romanos. Entonces, aquí Tito nos está diciendo, acuérdense, ustedes ya no pueden estar haciendo lo mismo que antes, porque ustedes ya recibieron la unción del Espíritu. Pero es que Ujú. uno ya uno lo piensa, uno dice ya, no lo hago. Ajá. Que el temor es lo primero que hay que tener. El temor a Dios. Entonces uno dice, no, pues Respeto a la palabra. para que escrito en la Biblia si no lo voy a cumplir. Exactamente. Entonces, ¿para qué estamos tanto con la Biblia si no lo vamos a cumplir? Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Aquí está hablando Pablo. Listos, dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, o sea, el amor de Elohim, dice en el original, y Elohim significa ¿qué? El amor incondicional. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Elohim, que significa amor incondicional, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso nosotros ya no podemos andar haciendo las cosas que hacíamos antes. ¿Verdad que sí? Sean muy, muy malas o no tan malas. Vamos a continuar. En el 1b, vámonos otra vez al versículo, al Salmo, al 1. Salmo 1 del Salmo 14. Uh-huh. Ay, pero mire que hasta el 9 ¿Qué dice? está bien. ¿Qué O dice? sea, es Romanos 5:8, ¿cierto? Pero hasta Ajá. el 9, mire lo que continúa. A ver. Dice del 8, dice, pero del 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Exactamente. Uh-huh. Estamos en la profesión a seguir de la reconciliación. Okay. Muy bien, esto estaba en Romanos 5:8, pero Sandrita le siguió hasta el ¿cuál? Hasta el 9. Ok, muy bien. Hola, Yumel, bienvenida. Ahora, ya, disculpe la interrupción. Ok, vamos a continuar. Ahora estamos en el versículo 1b, estamos en el Salmo 14, estamos en el versículo 1 y b. Dice el necio en su corazón. ¿Quién dijimos que es el necio? ¿Quién dijimos que es el necio? El que no toma en consideración la existencia de Dios. Muy bien. Dice el necio en su corazón. ¿Qué significa que está en su corazón? En su mente, en su razonamiento. Muy bien. Dice que no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces se han corrompido, o sea, se han contaminado. No hacen obras, o sea, no hacen acciones, hacen obras o acciones abominables. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Bien, ok. Ahora, fíjense bien, ¿cómo se le hace para uno poder buscar a ver cuáles versículos se relacionan con lo que estamos viendo aquí? Bueno, aquí en mi Biblia tiene una letrita chiquita B después de que dice la palabra abominables. No sé, en la suya a lo mejor viene otras letritas. Estamos en el Salmo 14, versículo 1.
Pero aquí dice que tengo concordancia. Sí, ahí tiene, entonces tiene que tener, si tiene concordancia, bueno, No tiene letricas ni tiene un numerito chiquito ni nada. Abajo es que dice 14:7. Restauran a su pueblo. No dice nada. No dice, no sé cómo llegar a la concordancia. no, ahorita yo te voy a ayudar, Daisy, Ok. antes de que nos vayamos. Ok. Ujú. Entonces, ¿la de ustedes se encuentra en letrita o no? No. En la Quizás en el concordancia. segundo versículo, en el segundo paso. No, tiene que estar ahí porque es de lo que vamos a hablar ahorita. Bueno. La tuya, Trudy, está ahí abajo en todos esos párrafos donde viene una explicación extra. Ahí está. Ahí está. Ese es el versículo 1. Estamos en el versículo 1, entonces vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, en, en, en Romanos, en el Evangelio, vamos a encontrar a Pablo diciendo exactamente lo mismo. Porque aquí viene una letrita B, entonces yo veo la letrita B, busco aquí en el centro de mi Biblia la letrita B, mira, aquí viene Romanos 3:10. O sea que esto que estamos viendo en el Salmo 14, Pablo lo repite en Romanos 3:10. Y vamos a buscarlo a ver qué dice Pablo. Romanos 3:10. Entonces, esto de las concordancias es muy útil, porque así podemos nosotros corroborar. No. Ahorita yo les enseño. Tiene que ver. Si vienen concordancias atrás, tiene que venir. Ok. Bueno, Romanos 3:10. Fíjense bien. ¿Ya están ahí? ¿Ya están en Romanos 3:10? Vamos a leer desde el 9 para poder comprender bien. Sí. No hay justo. Lunita, ¿ya lo tienes ahí marcado? Romanos, ya lo tienes ahí marcado, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Dice, no hay justo, desde el 9, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, Aquí dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que ellos. ok. O sea, somos mejores que nosotros que ellos. Y acuérdense, Pablo se nombra judío, pero él no era de la tribu de Judá. Pero era hebreo. Era hebreo. Era hebreo, pero no era de la. Pero él no se nombra judío. Dice que las escrituras le presentan. No. Es que en las escrituras, a los que están aprendiendo la palabra de Dios y llevando todo a cabo, como dice ahí, es un judío. Por eso él se nombra judío. Pero él era benjaminita. Era de la tribu de Benjamín. Ok, bueno. Entonces, aquí dice, entonces nosotros somos mejores que ellos. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, los gentiles. Ok. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, todos bajo pecado. Como está escrito, dice Pablo. A ver, ¿cómo dice? Aquí dice, ¿acaso los judíos somos mejores? Claro, porque acuérdate que tú estás escrito por él. Acuérdate que Pablo Pero se está autodice diciendo- judío, aunque era de la tribu de Benjamín. ¿Pero por qué? Porque él está metidísimo en las escrituras. Por eso él está escribiendo. Sí, él los Nosotros escribe. los judíos somos mejores que ellos. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ahora viene en el versículo 10 a nombrar lo que estamos viendo exactamente en el Salmo 14. Dice, como está escrito, ¿dónde? En el Salmo 14. En el Salmo 14. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de ellos delante de sus ojos. ¿Ok? Bueno, entonces, acuérdense que Pablo está nombrando el Salmo 14, pero le agrega también de otro salmo. No es el único salmo que dice ahí, que dice eso. Vamos otra vez al Salmo 14.
al Salmo 14. Bueno, todos estos estudios que hacemos son con el fin de que manejemos la Biblia, pero una chulada. Y que vamos a buscar y para allá y para acá, y vamos para adelante y para atrás. Y con el tiempo nos vamos haciendo expertos de poco a poquito. No llevemos mucha corriente. Muy bien. Vamos a continuar entonces con versículo 2. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Dice, Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. El que está pasado y el que está presente. Ok. Y acuérdense que casi todo está en futuro. Exacto. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, vamos a ver si se acuerdan quiénes son estos los hijos de los hombres. ¿Se acuerdan que lo vimos? Era uno que empieza con E. Los hijos de los hombres está simbolizado por Enosh, ¿se acuerdan? No. Enoch. Ajá, Enosh. Eso significa esos hijos de los hombres, o sea, la humanidad entera. La verdad es que Dios siempre está viendo desde el cielo a las personas entendidas. ¿Quiénes son los entendidos? Con discernimiento divino. Entonces dice, Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Encontró o no encontró entendidos? No, sí va a encontrar ahorita, vamos a ver. Vamos a ver. No, eso lo llevo. Entonces, estamos viendo que no todos están dentro de los que están corruptos, sino que hay otros que están dentro de la generación de los entendidos. Ahorita la vamos a ver a esa generación. Versículo 3, vamos a leer el versículo 3, dice, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A menos que haya Elohim, o sea, amor incondicional, atrayéndonos hacia él. ¿Y se acuerdan lo que dice Romanos 2:4? Yo creo que ya no lo vamos a memorizar. Pero eso que acabas de decir hasta aquí no. ¿Qué? Lo últimito que acabas de decir. Es esto. Que De Romanos, a menos que haya un Elohim, amor incondicional. Ok, acuérdense que la condición para que nosotros podamos estar en Elohim y seamos parte de sus seguidores, necesita suceder algo en Romanos 2:4. Necesita suceder algo en Romanos 2:4. Algo tiene que suceder en Romanos 2:4. Dice, Romanos 2:4. Dice Pablo, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 2:4. ¿Estás en Romanos? Sí, dice, no es que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Ahí está. Sí, Sí, mira, otra vez ahí va. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es por su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Todo, si tú estás aquí y aquí y acá, y si tú estás viendo, es porque por su benignidad Él nos ha atraído al arrepentimiento. Sí, es que bondad y benignidad es lo mismo. Eso que me digas de Dios. Ajá, ok. Porque solamente por Él. O sea, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo. ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Exactamente. Entonces, solamente podemos tener el anhelo de arrepentimiento por su benignidad. Por Él. Por
Él, porque no tenemos nada bueno. no, por eso No dice, podemos, por eso es que no hay no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ajá. Cuando nosotros nacemos aquí en la frente y dice pecado. Pecado. Ahí dice pecado. en el ADN, pues, está. Sí, ya está ahí. Y siempre, Hemos marcado. sí, nacemos Con el con- pecado. con- Nuestra madre ha sido pecadora también. desde Adán y Eva, acuérdense que ahí resultó el pecado. Y de ahí venimos nosotros y entonces, pero lo bueno, la esperanza que tenemos es que Romanos 2:4 dice que Él por su benignidad nos atrae hacia el arrepentimiento. Ujú. Entonces, si tú tienes hijos por los cuales estás orando para que se arrepientan y vengan a postrarse a los pies de Yeshua, tenemos que pedirle que por su benignidad los atraiga, por su benignidad, porque ellos no se dan cuenta en lo que están, no tienen idea de lo que están haciendo y están totalmente enceguecidos. Entonces, dice, no pueden hacer lo contrario a lo que dice Elohim. ¿Quiénes no pueden hacer lo contrario a lo que dice Elohim? ¿Quiénes? No entiendo. Ok, dice, a menos que haya Elohim, o sea, amor incondicional, atrayéndonos a Él. A menos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. A menos de que haya Elohim, o sea, el amor incondicional, atrayéndonos hacia Él. A menos que no suceda eso, no puede hacer lo contrario a lo que dice Elohim. ¿Ok? Entonces, ¿quién no puede hacer lo contrario a lo que dice Elohim? El que no tiene la muerte. El que tiene el amor de Dios. Fíjense bien. ¿Quién no puede hacer lo contrario a lo que dice Elohim? Es que tiene que tener amor. Así es el que tiene el amor de Dios, el que ya ha recibido el arrepentimiento. Y Sí. seguimos de todos modos con esta carne de pecado. Sí, exacto. Seguimos Ajá. pecando. Muy bien. Todo. Entonces, Pecado. leen la palabra de Dios y la practican. ¿Quiénes leen la palabra de Dios y la practican? ¿Quiénes leen la palabra de Dios y la practican? ¿Mm? ¿Quiénes leen la palabra de Dios y la practican? El sensato. El que ya recibió, ¿qué? El amor incondicional, la benevolencia de Dios, guiarnos al arrepentimiento. Muy bien, vámonos otra vez al Salmo 14. Salmo 14. Okay. Muy bien, vamos a ver entonces el versículo 4. ¿De dónde? ¿Del 14? Del 14, estamos en el 14. En el versículo 3 leímos, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces, hasta ahorita lo que hemos leído podemos pensar de que, pues no hay nadie, que Dios se asomó desde los cielos para ver si encontraba algún entendido y que no encontraban a alguien. Pero fíjense bien lo que va a decir aquí. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Adonai no invocan. ¿Cómo es posible que se pueden comer al pueblo como si comiesen pan? ¿Qué están haciendo todos esos que no tienen discernimiento con el pueblo de Elohim? ¿Qué están haciendo todos esos que no tienen discernimiento con el pueblo de Elohim? Que dice que se los comen como si comiesen pan. Dice como si fuera ¿Sí? La maldad. los que devoran a mi pueblo como si fuera. Bueno, lo podemos ver en las noticias todos los días. Todos los días vemos cómo hay pueblos que están siendo totalmente quemados, eliminados, arrastrados, todo porque creen en Yeshua. Todo porque creen en Yeshua. Entonces, vamos a buscar Efesios 4:17. 4:17. Efesios 4:17.
del 17 al 25. Llevan como mis hijos de Ujú. Listo, dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fíjense bien, esos que pecan sin que les importe nada y que roban y matan, son personas que perdieron su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para poder cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de vuestro nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué nos está recomendando Pablo? Que no digamos mentiras, Que no digamos mentiras, como dice la palabra. O actuar como dice la palabra, no estar bajo la lascivia, ni tampoco la insensibilidad para cometer impurezas. Bueno, vamos entonces al Salmo 14 y vamos a ver dónde estamos nosotros. Leímos en el versículo 4 que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, acuérdense que Yeshua dijo, si esto han hecho conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Tenemos que tener la mente bien firme de que probablemente nos tocará pasar por la persecución. Pero acuérdense que dijo él, no temáis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Versículo 5. O sea que A Satanás. a Satanás, sí. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto. ¿Quiénes son ellos? los pecadores. Los pecadores temblaron de espanto. ¿Por qué temblaron de espanto? Porque Dios está con la generación de los justos. ¿Quién es la generación de los justos? Los que hacen el bien. Los que hacen el bien, los que obedecen la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la congregación de los justos. Si vemos el Salmo 14 en su totalidad, vemos que no todos dicen no hay Dios. ¿Verdad que no? Ya llegamos a un versículo donde dice que hay la generación de los justos, que es en el versículo del Salmo 14, versículo 5, hay la generación de los justos. Y entonces, vamos a ver ahora qué va a hacer Dios con esa generación de los justos. ¿Cuáles son los justos? Los sensatos. Los sensatos, los que siguen la palabra. Versículo 6 dice, del consejo del pobre se han burlado. Del consejo del pobre. Acuérdense que cuando habla pobre aquí en las escrituras, no significa que es una persona que no tiene ni qué comer, o no es una persona que no tiene ni dónde vivir. ¿Qué significa el pobre? Humilde de corazón. Humilde de corazón. Muy bien. El consejo del humilde de corazón, del consejo del humilde de corazón se han burlado. Pero ¿quién es su esperanza? El Señor. El Padre Todopoderoso. Es su esperanza. Muy bien. Versículo 6.
Yud Bajé es su esperanza. Acuérdense. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Vamos al Nuevo Testamento. Después de los evangelistas, están Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, y luego sigue Filipenses, Efesios y luego Filipenses. Filipenses 2:5. ¿Ya? Dice Filipenses 2:5. ¿Lista, Linita? Ok. ¿Ya? Muy bien, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Ya sucedió esto? No, todavía ¿Ya no. sucedió que No, toda rodilla? no. No, todavía no. Hasta que Él venga y haya justicia. Vamos a Primera de Corintios 2:16, está antes. 4 libros antes está Primera de Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esa generación de la que habla el Salmo 14, ¿quiénes son? La generación de los justos, que viene en el versículo 5. Son los ¿qué? Que tienen la mente de Cristo, la mente de Cristo. Acuérdense que Él vino siendo Dios y no se aferró a cosa celestial. Y vino y se empequeñeció, se humilló para venir a morir por nosotros. Entonces, si eso hicieron con Cristo, nosotros tenemos que estar preparados. No sabemos si nos va a tocar o no, pero Él dijo que probablemente nos tocará la persecución. Y cuando nos pregunten si nosotros creemos en Jesucristo, en Yeshua, ¿qué vamos a contestar? Sí, tengamos la fuerza y la voluntad. Tengamos la fuerza. Tenemos que estar orando siempre de que no vayamos a negarlo nunca. No lo neguemos. Porque imagínate, pues, que lo quiero decir, antes no. Los que iban a la iglesia tenían podían tener trabajo, no podían tener, si tenían un cargo político tampoco podían tener nada, no, prohibido, era todo un misterio, era todo escondido. ¿Y ahora ya cambió? Sí, ahora sí. Ah, sí, ya permiten. Sí. Gracias a Dios. Oh. Yo digo también que a lo mejor no vamos a ver eso tan rudamente, de que van a llegar y te mato a tu hijo si, dime, ¿tú crees en Dios o no? Y tú, yo creo que no vamos a llegar. Yo digo, simplemente que no sea así, porque ¿quién puede decir, bueno, mátalo, si yo creo en Dios, mátalo a mi hijo? Es muy duro para tomar una decisión, y un bebé. Yo pienso que las persecuciones ya las estamos viviendo. Sí, ahorita Porque el ya. sufrimiento que tenemos, las luchas que tenemos, inclusive con nuestra propia familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con las situaciones del día a día, con el dinero, que es el enemigo necesario que tenemos. Yo pienso que esas son las persecuciones. Para mí, yo pienso que estamos viviendo, claro. Sí, ya empezamos. Vamos a continuar.
Entonces, ahí es donde tenemos que tener la fuerza de voluntad para no caer en esas Yo creo que tentaciones. toda la vida se ha vivido eso. Exacto, Y la exacto. persecución. Pero con yo pienso todo. que todas las vidas que han pasado, Pero sí, Todo el pero mundo sí ha hay vivido eso. muchas regiones, muchos, Lo que pasa es que ahora se da cuenta uno porque hay tecnología. y Uno porque no estamos se da adultos, cuenta. y porque estamos Porque adultos, estamos adultos. y Estamos estamos estudiando la estamos Biblia estudiando también. la palabra. ajá. Sí, Estamos en esto y porque, nos damos porque cuenta. la persecución cuando los cristianos llegan aquí, la Inquisición, Claro, eso ha sido de toda la el vida, mismo mira, con acción los de romanos, gracia. con los Sí. judíos, o sea, ha sido siempre. El mismo penitente de acción de gracia. Ujú, Hicieron ellos cuando llegaron acá. ujú, O sea, persiguieron Todavía. en la persecución, la matanza, que ujú. Sí, entonces Un es tema tomar interesante. Sí. tomar una decisión. No, Pero tenemos que estar firmes, por eso No. todos los sábados estamos leyendo la palabra de Dios entonces, y tenemos que pedirle por fortaleza. Bueno, vamos a ver el último versículo de este Salmo 14. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando oyó Jehová que hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y ahí se acaba el Salmo 14. Vamos a ver qué está significando aquí. Dice, Sión es la Jerusalén celestial, según Hebreos 12:2. Sión es la Jerusalén celestial, lo que está diciendo este Salmo, dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Dónde está lo de Estamos en el, Hebreos 12:22 Dice dice ¿Estás leyendo Hebreo? no, ya vamos para Hebreos, vamos a Hebreos 12, Ahí es donde 12:22. ahí es donde dice la Jerusalén celestial. Sí, ahí es donde dice en hebreo. que Sión es la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22. Dice, está hablando, no sabemos porque Hebreos nunca se ha sabido exactamente quién lo escribió, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los millares de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, aquí tenemos, cuando el Salmo 14 está diciendo, oh Sión, que de ti saliera la salvación, está refiriéndose a la Jerusalén celestial. ¿Cuál es la Jerusalén celestial? ¿Qué es eso de Jerusalén celestial? Bueno, aquí conseguí esta foto. Acuérdense que la Jerusalén celestial baja del cielo, baja. Así como ustedes lo ven que está sobre nubes, así, va a bajar y ahí es donde vamos a vivir. Y la Jerusalén celestial tiene ¿cuántas puertas? 12. 12. Ujú. Y hay una perla en cada puerta. ¿Se fijan? Aquí están las perlas. Ajá. Todo así es como una Pues, ciudad. nadie puede saber exactamente porque nadie lo ha visto. Sí, Ezequiel, Isaías, sí, los han visto, pero exactamente no podemos saber, pero sabemos que va a ser un cubo. Está un cubo, un cubo. Está Inmensamente grande. inmensamente En grande. donde cabe la humanidad. O sea, hay Los esperanza. justos, los justos. Hay esperanza. Ujú. Entonces, acuérdense que si nosotros no somos judíos, si nosotros no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel, porque cada una de estas perlas que están en las puertas tiene el nombre de una tribu, ¿verdad? Pero si nosotros no somos judíos, no tenemos ni una gota de sangre judía, entonces, ¿cómo vamos a entrar? Porque ahí va a decir, yo soy de la tribu de Benjamín, yo de la tribu Pues al creer en Dios, al creer en el Padre y en Jesús, ya hay injertados ya estamos injertados. Y Él nos dirá por cuál puerta vamos a entrar. Él nos dirá a cuál puerta, por cuál puerta vamos a entrar, pero vamos a entrar. Injertados. Sí, los injertados. Nosotros estamos injertados. Sí, estamos injertados. Bueno, entonces ya quedó claro qué es eso de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Jacobo, hijo de Isaac, ¿se acuerdan? Isaac fue hijo de quién? Isaac.
de De Abraham. O sea, por eso Jacob es nieto de Abraham. Ujú. Jacob fue el padre de las 12 tribus. Dios le cambió a Jacob su nombre por Israel. Aquí el nombre es usado refiriéndose a la nación colectivamente. ¿Cuál nombre? Aquí. Israel. Israel y Jacob. Vamos a ver otra vez el Salmo 14. El Salmo 14 en el versículo 7 dice, oh, que de Sión. ¿Qué es eso de Sión? La Jerusalén. La Jerusalén celestial. Saliera la salvación de Israel. Cuando Adonai hiciere volver a los cautivos de su pueblo. ¿Cuáles cautivos? Todos nosotros los que estábamos ciegos. Todos. Se gozará Jacob y se gozará y se alegrará Israel. Y ahí están incluidos colectivamente todos los israelitas, hasta los huesos secos de Ezequiel. Exactamente. Y los huesos de José. Ujú. Muy bien. Entonces, aquí ya vimos lo de la Jerusalén celestial. Romanos 8:35. Vamos rápido, Romanos 8:35. Está después de Hechos, después de los evangelistas. En Romanos 8:35. ¿Ya lo tienen? Ok, muy bien. 8:35 dice, a 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Yeshua Jesucristo nuestro Señor. El primer versículo que leíste del 35 al 37 también está en el Salmo 44, versículo 22. Salmo 44, 22. Muy bien. Ahora vámonos a 2 Corintios, que está 2 libros adelante. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ese es el ministerio. Cuando les pregunten, ¿cuál es tu ministerio? No, pues algunos dicen, mi ministerio es el de enseñanza o el de profecía o el de, ¿cómo se dice cuando son muy amables, hospedadores? Bueno, aquí dice cuál es nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Hacer la paz, buscar siempre la paz. Sí, no dañes tu corazón, no dañes tu corazón. Dice, Ministerio de la Reconciliación. sí, el ministerio de la reconciliación, ese es nuestro ministerio que nos dejó Yeshua, que nos dijo, busquen siempre la paz. Por eso es que yo digo que estamos en la persecución, porque eso es tan difícil de nosotros. Mire lo que está pasando ahora, ahorita se me viene a la mente lo que está pasando ahora. Si no se pone el chip, entonces, ¿cómo va a comprar comida? Entonces, la gente ahí va a empezar a pensar, bueno, yo le creo a Dios, pero es que tengo que alimentar a mi hijo, me va a tener que poner el chip para poder alimentar a mi hijo. Es un círculo, una cosa que yo digo. Pero yo creo que ese chip no entiende, eso va a ser como lo mismo de la vacuna. Por No nos eso. hace tampoco que nos fuimos al infierno porque nos hicieron la vacuna. No, pero eso es, pero la cosa es que si no te lo pones,
que te están obligando y ya sos esclavo de ese sistema. A veces que va. Eso está en algunos países. Sí, ya está. Entonces, ya si no te lo ponen, entonces, ¿qué vamos a hacer si uno no lo quiere poner? Porque nosotros creemos en el Padre, entonces confiamos en que el Padre nos va a proveer. Si no nos Confiamos puede en que el proveer, parche no nos va a hacer nada, en que el bicho ese no nos hace nada. Lo que hay que confiar es que el chip no nos va a evitar llegar a luz. Que eso no es el demonio. El demonio es seguir como lo que estamos hablando. haciendo mal. Haciendo el bien en los momentos sin tratar de seguir dañando el corazón. O sea, acuérdense que nosotros no debemos de interponernos en las cosas del Padre. Él sabe cómo le hace. Él sabe, ¿no? Ok, vamos a... Mi padre fue y tenía que apuro. Salvito se le pudo pagar porque si no, no iba a gastar. Sí. Bueno, pero ese sí le estaba quitando salud. Ese sí está peor que el del coche. El siguiente pienso que no, como cargar la tarjeta de crédito muy dentro de la No, sí, sí está afectando. Ya descubrieron que eso va a afectar. La salud es como eso, no que no es parte de tu es la caña, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, ya descubrieron que está afectando. Hay un documental. Bueno, vamos a continuar. Estamos en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Nos quedamos en el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Conclusión. Muchas personas intelectuales, sobre todo en las universidades. Ay, qué tremendo, porque yo lo viví con mis hijos, sí, con mis hijos. Ya nada más entran a la universidad y empiezan a cambiarles El chip. sí, la mente. La mente. Por se vuelven así que muy intelectuales y entonces ya les empiezan a meter otras cosas. Muchas personas intelectuales tratan de convencerte de que no hay Dios. Muchas, las intelectuales no creen que hay Dios. El Salmo 14 dice todo lo contrario, que ese pensamiento les pertenece solo a los necios. ¿Y quiénes son los necios? Los que no tienen conciencia. Los que no siguen al Señor. Los que no les importa lo que hagan, es como si Dios no existiera. ¿Hay evidencia de que Dios existe? Sí. Claro, se ve la creación y es asombrosa, y su asombrosa complejidad. Ve la forma como hemos sido transformados todos nosotros. Con eso tenemos para poder creer que hay Dios, porque hemos sido transformados. Pues sí, porque ya, por ejemplo, un ejemplo mío. Ajá. Yo hace 8 años era una y ahora soy otra. Sí, exacto. Hasta tú te asombras, ¿verdad? Uno dice, "Ay, no es que Dios me quitó nada, es que me limpió, me liberó, digo yo, ¿verdad? Y uno sin darse cuenta, poco a poco, uno dice, no, ya ni pelea, uno ya Te para vas qué transformando. se va transformando. Muy bien. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos que ya hemos visto aquí otras veces, pero ¿se acuerdan de esta mujer? Sí, yo me acuerdo de esa historia tuya. Esta mujer sacada de un libro. Bueno, dice que ella tenía una hemorragia tremenda por acá, por dentro de la boca, y tenía, pues, a borbotones le estaba saliendo, y entonces este doctor, que es el que platica la historia, a él le sucedió, él es este doctor, ella le dijo, por favor aplástame ahí donde tengo la hemorragia, y él está ahí aplastándole, le metió la mano y aplastándole bien duro. Bueno, espérame tantito, déjame quitar la mano de aquí para llamar al 911. No te muevas de aquí. No llames a nadie porque entonces yo no me voy a desangrar toda. Y ahí se quedó y ella lo tenía bien aferrado. Miren sus manos cómo lo tiene, pero bien aferrado a él.
que no te quites de aquí porque yo necesito que se me quite este hemorragia. Bueno, llegaron los del 911, quién sabe cómo se dieron cuenta, pero llegaron y entonces le dijeron a él, bueno, ya quita la mano, ya estamos aquí. No, pero cuando tú contaste esa historia, a mí se me pararon. Porque Y entonces él le quitó la mano a la mujer y ya no había nada de eso. Fíjense bien, la hermosura del cuerpo humano. ¿Qué fue lo que pasó? Que Aquí. ella creyó en el médico que la estaba presionando. No, fue algo que hizo el cuerpo humano. Aquí tenemos una doctora que nos diga qué pasó. Bueno, primero, si hablamos en cuanto a medicina, cuando ejercen una presión, tenemos algo que se llaman las plaquetas. Las Las plaquetas. plaquetas se empaquetan, Ajá. cada agregación plaquetaria, entonces por eso posibilita o impide que haya Sangrado. Por eso tienen un tiempo de presión, tienen un tiempo de coagulación, son unos segundos, por eso se dice Ya se tiempo forma de el coágulo. coagulación, entonces ya se forma el coágulo, Ajá. empaquetamiento. Fíjense nada más, ¿existe Dios o no existe Dios en la creación? Claro que existe Dios. Esta también ya la habíamos visto, la madre cuervo con sus crías. ¿Se acuerdan del cuervo? Que la madre tiene a los cuervitos y los cuervos salen blancos cuando nacen y ella no los quiere y se va y los deja solos. Los deja solos. ¿Y de qué se alimentan? Bueno, de los cascarones de huevo, ahí le van rascando todo la albúmina y de lo que van dejando de los animalitos que pasan por ahí, por el nido que está solo con los cuervitos chiquitos blancos, ¿ok? Llega un momento en que los cuervitos empiezan a cambiar de color y se empiezan a hacer negros, entonces si viene la madre y los alimenta. Pero lo hace para que ellos sobrevivan. Ajá, sí, para que ellos puedan creación. sobrevivir. Sí, y se hacen fuertes. En su comida, ellos No es nada, yo no le no voy es a nada dar de toda la vida. Es como otro del águila. El águila lo pone. Sí, el águila. Sí. Esto ya basta, no puedo No sé, pero la historia. Aquí están recién nacidos. Ujú. Aquí tenemos otra historia que me fascina, me fascina. Está en Primera de Samuel, capítulos 23 y 24, pero no los vamos a leer ahorita porque es mucho. Pero es el ejército del rey Saúl persiguiendo a David y su grupo. Miren, en la misma montaña. Aquí viene el ejército del rey Saúl persiguiendo a David. Ellos no saben que el grupo de David y su grupo están aquí ya tan cerquita. Ellos no saben, no han dado la vuelta. No tienen el GPS. Bueno, entonces ellos están corriendo cuando de repente viene un mensajero y le dice, Rey Saúl, los filisteos acaban de entrar a nuestra área y están listos a combatir. Pero ¿cómo? Sí, vámonos. Y todos se regresan. Y estaban al ladito. Estaban ahí. Ajá. Estas son las obras del Padre Todopoderoso. Estas son, y muchas más. No podemos poner más porque entonces se nos acaba el tiempo. Y aquí les puse esto para que no se nos olvide. El sacerdote, el sumo sacerdote, siempre traía una diadema dentro de su indumentaria, aparte de la túnica esta, el turbante que traía. Y en esa cosa que se ponía en la frente, dice Kadosh para Yud Ket Vav Hei. Aquí tenemos la palabra Kadosh. Esta es la Kadosh. Esta es la Sh. Kadosh, que significa santo, santo, y luego le para, esto es para, y aquí está Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, no se nos olvide, aunque nosotros no traigamos aquí en la frente esa diadema, el Padre dijo que nosotros íbamos a ser reyes y sacerdotes. Y santos. Santos. Es santo porque yo soy santo y es Kadosh para Yud Ket Vav. Y con esto terminamos el Salmo 14. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor Padre, porque tú estuviste aquí con nosotros, con cada uno de los comentarios, las lecturas, la atención y la posibilidad de hacer reconexiones con lo que estamos haciendo aquí en nuestra vida. Gracias, Padre.
Porque no se quedó el Salmo nada más mostrando que los que opinan que no hay Dios, sino luego vino la generación de los justos, que Padre, te pedimos que nos ayudes a que nosotros permanezcamos ahí siempre y que no nos apartemos de tu palabra. Si ves que nos vamos apartando, danos unas cuantas zarandeadas, Señor, pero no permitas que nos vayamos porque tú eres el verdadero camino, la verdad y la vida. Llévanos con bien en esta semana, protégenos de todo mal y permite, Señor, que este mensaje llegue a nuestros corazones y lo pongamos en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver. Llega la clase de alma. Sí. Sí, bueno, espectacular. Vamos a ver si hay personas que quieran participar. Nada más le voy a poner en pausa. ¿Qué es lo primero?